Mire, les voy a contar algo. En mi temprana juventud, aunque algunos llamarían a esto el día de hoy adolescencia tardía, una de mis mayores aficiones consistía en salir a pasear por las atiborradas calles de la ciudad y fundirme allí con su multitud. Esta experiencia en aquellos momentos sobraba en mí un efecto religioso, casi místico diría. Y yo me dejaba llevar, como extasiado por la voluntad del Dios de las masas, que por algún arcano motivo siempre se empeñaba en conducir mis pies hacia alguna de las librerías de usados en calle Corrientes. Después de todo, pensaba para mis adentros en aquellos paseos, si hay un pueblo del libro, ¿por qué no habría también un Dios del libro? Y así como iba sumido en mis pensamientos, recuerdo una ocasión en particular, cuando descubrí sobre unos estantes polvorientos llenos de ejemplares avejentados las obras completas de Sholem Aleichem, el gran escritor yiddish. Sus páginas estaban, claro, algo raídas por el paso del tiempo, pero por suerte el contenido, lo comprobé, era aún legible. Así que tomé el libro como si tomara entre mis manos un verdadero tesoro, como si intentara aferrarme a la vida perdida del shtetl, a un tiempo, al pasado ya clausurado por los caprichos de la historia. Al llegar a casa me entregué con voracidad a la lectura y al cabo de unos pocos días, acaso 1 o 2 semanas de tardes ociosas bajo el tórrido verano porteño, ya estaba a punto de terminar con todos los escritos del gran cultor de la literatura judeo-europea. Y así llegué a la última de sus novelas, ordenadas todas ellas cronológicamente. Motl, el hijo del cantor, ese era el título que en letras grandes, mayúsculas, coronaba el último de los 4 tomos. Y como epígrafe, debajo, a modo de subtítulo, una anotación, escuchen bien, de casa a América. El libro narraba efectivamente las vicisitudes de la vida de un tal Motl, un niño que se veía forzado a migrar por las inclemencias de la existencia judía en la vieja Europa, de su aldea natal a la nueva América, a la nueva y flamante metrópolis del mundo, a Nueva York. La verdad es que me devoré las páginas del primer volumen de la novela en una noche de desvelo, como se dice, de un tirón. Al día siguiente, cuando ya todos dormían en la casa de mis padres, me dispuse a terminar con la tarea y a concluir con la segunda parte del libro. Pero mis planes se vieron de pronto frustrados, porque a medida que avanzaba en la lectura, intuía ya que algo no andaba bien. Las hojas, ajadas por el tiempo, se iban agotando y sin embargo el relato parecía ni siquiera insinuar el declive hacia su final. Quedaban 5 páginas, imaginen, tan solo 5 páginas y todo se mantenía en un continuo invariable. Ni un nudo, ni un desenlace que prefiguraran la inminente consumación de la historia. Yo seguía avanzando, faltaban 4 páginas ahora. ¿Acaso pensé advendría un vuelco que cambiaría el rumbo de las cosas de manera inesperada? 3 páginas y ni un atisbo del final. 2 y nada. 1 página. Una sola página. Y entonces se erigieron ante mí las letras fatídicas. La inscripción del editor en la que se adivinaba el eco inapelable de lo póstumo, el tono irremediable del epitafio. Y aquella nota decía así: estas fueron las últimas líneas escritas por el gran Sholem Aleichem. Su novela Motl, el hijo del cantor, se leía en esa página que se iba tiñendo de un amarillo lúgubre. Su novela quedó trunca tras su muerte. Una sensación de malestar me invadió por completo, pero mi disgusto no tenía nada que ver con el hecho de no saber ya cuál sería el destino literario que le depararía la vida a Motl, el joven protagonista del relato, en su nueva América. Mi disgusto, en todo caso,
tenía que ver con el lenguaje de aquella nota. Porque la obra de un escritor del calibre de Sholem Aleichem, de hecho, la obra de cualquier escritor, jamás puede ser considerada trunca. Su novela, más que trunca, en este caso, lo concedo, lo admito, había quedado, eso sí, inconclusa. Y saben, hay una diferencia abismal entre ambos conceptos, entre lo trunco por un lado y lo inconcluso por otro. Lo trunco se asimila a lo castrado, a lo inexorablemente consumado, a lo que está ya cerrado, clausurado por completo. Lo inconcluso, en cambio, evoca lo que como una flor en ciernes aún no llegó al término final de su desarrollo. Lo inconcluso, lo inacabado, a diferencia de lo trunco, porta en sí la simiente del tiempo, de un tiempo que está preñado con la promesa de lo que vendrá. Y es precisamente allí, en la idea de una labor nunca clausurada, donde despunta la fe del escritor, la fe del artista en su obra. Y es allí donde despunta la fe del hacedor, cualquiera sea el ámbito de su quehacer, cualquiera sea el ámbito de tu quehacer en el futuro. Y será por eso que mientras el prestigio de otro gran escritor, de Jorge Luis Borges, crecía en el mundo entero con el ascenso de sus obras más conocidas, él, sin embargo, nunca dejaría de dedicarse a reescribir sus primeros poemas. A lo largo de toda su vida, prácticamente sin interrupción, se consagró Borges a editar sus versos de juventud, que fueron publicados por primera vez hace exactamente un siglo, en un libro seguramente conocido por muchos de ustedes aquí, que llevó por título Fervor de Buenos Aires. Más de una veintena de ediciones, más de 20 ediciones de esta misma obra, salieron a la luz a lo largo de décadas, acusando cómo el maestro se abocó por años a moldear, a depurar y a reformular aquellas mismas composiciones, aquellos mismos versos, hasta que muchos de ellos quedaron prácticamente irreconocibles respecto de su versión original. Sus estrofas fueron renovadas, remozadas por completo en el carácter inconcluso, hasta infinito diría, de lo poético. Y ahora me quiero preguntar si no son estos versos en inexorable y constante devenir una alegoría, un símbolo de nuestra condición humana. ¿Acaso no somos nosotros mismos como esas coplas borgianas, como aquel libro inconcluso del cual les hablé hace unos instantes, susceptibles también de ser moldeados, de ser fraguados y vueltos a esculpir una y mil veces por las circunstancias de la vida? Quizás fue esto mismo, antes de que lo sugiera el poeta en sus versos inagotables, lo que otro poeta mucho más antiguo, el profeta Yirmiyahu, el profeta Jeremías, enunció en las célebres palabras que nosotros durante los Yamim Noraim nos ocupamos de traducir en forma de plegaria. Kihine kahomer beyad hayotzer. Esa es una de las oraciones que año tras año nos dona el genio del Mahzor. Kihine kahomer beyad hayotzer. Cual barro en manos del alfarero, quien a su voluntad lo extiende y lo condensa, lo forma y lo moldea. Así estamos nosotros, Dios, en tus manos. Así estamos nosotros, agrego yo humildemente, entregados al continuo devenir de la existencia y de sus cambios. ¿Saben? Me resulta interesante pensar que la concepción judía del relato, la concepción judía del libro, está ligada a esta idea de un obrar nunca clausurado como el quehacer del alfarero, como el lenguaje inacabable de la poesía. La idea misma del midrash, de la tradición, o mejor dicho, de la gimnasia interpretativa, se funda en la noción de que el libro sagrado debe ser completado por la incesante labor de la pluma humana. De lo contrario, ¿qué sucedería? La obra divina quedaría trunca, incompleta, cercenada por completo. Es más, esta noción del libro como un continuo inagotable,
como un proceso en constante devenir, marca a fuego la impronta particular de estos días, la impronta particular de los Yamim Noraim, dando forma precisamente a uno de los motivos más populares del Mahzor. Besefer Haim Braja Beshalom Ufarnasat Tova. ¿Les suenan estas palabras? Las acabamos de pronunciar mientras concluíamos nuestra oración silenciosa. Te rogamos, decimos año tras año, te rogamos, Dios, ser inscritos y rubricados en el libro de la vida. Quizás sea un dato poco conocido que los maestros del Talmud no se contentan con la idea de un solo libro de la vida, sino que se figura en la existencia de 3 libros de este tipo, 3 manuscritos donde se inscribe año tras año el destino de la humanidad. En primer lugar está lo que ellos dan en llamar el libro de los justos, donde el nombre de santos y de inmaculados es rubricado inmediatamente, sin vacilación, por la pluma divina. En segundo lugar está el libro de los malvados, donde la memoria de crueles y despiadados es barrida de un plumazo por la ira de Dios. Y en último lugar, en medio, me imagino, de la pila de legajos inagotable que se acumula en los aposentos celestiales, se halla lo que la mitología rabínica da a conocer como Sefer Abeinonim, el libro de la vida, pero otro libro de la vida, con una particularidad. Se trata del libro de la vida de la gente común y corriente, los anales donde se inscriben los nombres de hombres y mujeres simples, de personas como vos y yo, de quienes cargamos con nuestros aciertos y también con nuestros desaciertos, con nuestro querer y también con nuestro mal querer. Se trata del libro de los que como vos se levantan cada mañana para ir a trabajar con el anhelo cierto de volver a casa y ver a sus seres queridos al final de cada jornada. Se trata del libro de quienes albergamos sueños y esperanzas, miedos y pesares, penas y también alegrías. Y más que de un libro, se trata en este caso de un palimpsesto. Un palimpsesto es un manuscrito en el que la historia se borra para ser reescrita incansablemente como la poesía, sin agotarse jamás. Saber que la aritmética de la palabra aún no agotó todas las combinaciones posibles, eso es lo que le otorga al poeta la sensación de estar frente a una obra, frente a un quehacer infinito. Y esa misma idea es la que a nosotros nos permite levantarnos cada mañana con un propósito, con una causa, con la esperanza de que las páginas de nuestro hacer en el mundo aún no hayan tocado a su fin. En el libro de los seres falibles, en el libro de quienes exhibimos ante los otros nuestras taras, pero también nuestras virtudes, no es como en los otros 2 libros la mano de Dios la que anota, sino que es la nuestra la que lo hace. Es tu mano, tu propia mano, la que tiene la potestad ante viento y marea, y a pesar de lo incierto del contexto social, político y económico que transitamos, de blandir la pluma como estandarte y de escribir el destino, un destino individual que solo haya eco de trascendencia en lo colectivo, de una existencia plena. Imlo achshav ei matai. Si no ahora, ¿cuándo?, se pregunta Hillel el anciano en un famoso refrán rabínico que fue recogido hace miles de años en el libro de Pirkei Avot. Imlo mahar, se interroga en cambio muchos años después, en nuestra época, el escritor Andreas Simán. Imlo mahar ei matai. Si no mañana, ¿cuándo? El carácter incierto del mañana, su naturaleza abierta, aún no clausurada, es lo que nos permite abrazar la idea del futuro, de un futuro que, aunque en estos momentos en particular se nos presente confuso o angustiante, aún no fue sentenciado. Como los poemas que el maestro se dedicó a reescribir por años, como la tierra, como el barro en manos del alfarero,
que evocamos en nuestras plegarias, es posible siempre moldear y dar forma, borrar y rectificar. Ese es el mensaje de la liturgia que nos convoca en estos días. Nunca es tarde para barajar y dar de nuevo. Y debo decir, mientras llegamos a este punto, que mientras nos embarcamos en la construcción de nuestro futuro como individuos, como comunidad, como sociedad, mientras nos abocamos a la construcción de nuestro porvenir soñado, quizás tengamos que enfrentarnos a las sombras espectrales de ciertos males que permanecen adormecidos, latentes en las entrañas del entramado social. Y sabremos entonces, cuando escuchemos aquellas reverberaciones sonar, que ha tocado a nuestra puerta la obligación moral y religiosa, refrendada en la acepción más profundamente profética de nuestra tradición y en los pilares sobre los cuales se erigió en particular esta comunidad, de traer luz al mundo, de traer luz a la sociedad con una palabra de arrojo, con un mensaje de esperanza, que cuando esto resulte necesario e imperativo, nos brinde sentido, nos brinde un sentido de fe en el futuro. Por eso, a modo de conclusión, permítanme junto con ustedes imaginar el destino justamente inconcluso, pero de ninguna manera trunco, del joven Mottl. ¿Lo recuerdan? El personaje de la última novela de Sholem Aleichem. Lo pienso como mis abuelos, bajando del barco, no en esa América que da título al libro, sino en esta América, en la menos prestigiosa quizás, la de más abajo. Lo imagino feliz, paseando, pavoneándose, acaso ahora por la metrópolis del sur, ya no por la del norte, por las calles de esta, nuestra propia Jerusalén del Plata. ¿Y saben qué? A pesar de las inclemencias de la coyuntura, lo presiento, como lo estamos todos, lo presiento esperanzado. Lo imagino amparándose como vos y yo ante los embates de la vida, en sus sueños, algunos grandes y otros anhelos más pequeños y modestos. Lo imagino moldeando en las páginas de su historia, una historia ciertamente inconclusa, un porvenir de vida. Porque es en los momentos más inciertos cuando nuestra fe puede brillar intensamente. Y es en los momentos más turbulentos, más tumultuosos, no lo olvides, especialmente en esta época que nos toca transitar, cuando la pluma con la que escribimos nuestro propio destino puede dar frutos inimaginables. Que podamos hacer de estos días temibles, de estos Yamim Noraim, en estos tiempos inciertos, la simiente de un futuro de esperanza. Leshana Tová, Tikatebu, Betejatemu. Nos vamos a poner de pie, por favor.